me escucha, me responde. Buenas noches, profe, si se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué hay menos cantidad de gente que las demás clases? ¿Están todavía con la clase de este proyecto final? No, ya terminó, profe. Terminó. Bien, bien. Bueno, gracias. Vamos entonces, comenzamos. Bien, la clase pasada no habíamos dejado aquí, solo que a la presentación les agregué dos imágenes para que pudiéramos observarlas y conversar un segundito de lo que era el fenómeno de exudación y agüellamiento que habíamos hablado en las calzadas, ¿sí? El fenómeno de exudación, por eso estoy primeramente en esta diapositiva para recordar, recuerden ustedes que en la mezcla asfáltica representada por esta forma esquemática teníamos un pequeño o una parte, un porcentaje de vacíos de aire de la mezcla y una parte de ligante asfáltico. Cuando estoy marcando acá con el cursor la solicitación, que sería la rueda, el eje que está por sobre la calzada, pasa por la mezcla, esta se deforma, ¿sí? Tiene una deformación, no solamente en sentido vertical, pero tiene una deformación que hace que las partículas tengan un movimiento, los agregados tengan un movimiento dentro de la mezcla y que, de acuerdo a la temperatura y obviamente el tiempo de aplicación de la carga, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, hace que estas partículas se muevan e incluso el asfalto se mueva también. Si cuando ese asfalto que está aquí, cuando se mueve, no encuentra un espacio suficiente como para ubicarse o alojarse, no solamente es el asfalto, sino también son aquellos agregados finos, muy finos, pasante el tamiz 200, que junto con el ligante asfáltico forman el mástic asfáltico. Bueno, hay un desplazamiento, ese es el concepto, hay un desplazamiento de material que tiene que encontrar un lugar para alojarse. Cuando eso no se da, ¿sí? Una de las causas es el fenómeno de exudación. Esta imagen no la teníamos en la clase pasada, la agregué, por eso es que volví a la diapositiva anterior, a esta, en donde se observa cómo hay, digamos, una coloración distinta, que es lo que primero se observa en la carpeta, que esta especie que tiene más brillo, tiene, digamos, una coloración un poco más oscura que, digamos, en la parte central del carril de uno de los sentidos. Si hacemos un zoom, digamos, en eso, veríamos primero una superficie muy, muy cerrada, ¿sí? No se ven prácticamente ningún tipo de vacíos, de poros que tenga la mezcla, y se ve, digamos, el excesivo ligante asfáltico e incluso, dependiendo de la temperatura, nuevamente repito, y de la velocidad de carga, pueden llegar hasta quedar marcados los neumáticos, el dibujo de los neumáticos, y fíjense acá cómo queda marcado el calzado del operario, ¿sí? Bueno, eso es uno de los fenómenos. Obviamente, para que esto suceda, tiene que estar acompañado de una temperatura, ¿no es cierto? Pero cuando no hay una temperatura elevada y se ha producido una exudación durante un determinado tiempo, vamos a ver estos manchones en la superficie que tienen este mayor brillo, que sería como una superficie espejada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien, esto es repasando la diapositiva de la clase pasada. Habíamos visto el concepto de estabilidad y fluencia, ¿sí? Bueno, voy a ir pasando hasta llegar a la nueva imagen para retomar ya con lo que nos toca hoy, que es el práctico. Habíamos mencionado lo que era el concepto de agüellamiento y lo que la especificación mencionaba en cuanto a la profundidad de la huella, ¿sí? Y la pendiente de lo que sería en el proceso de dosificación, la pendiente de la curva cuando hago el ensayo de agüellamiento. Pero para que podamos visualizar el fenómeno de agüellamiento, ¿sí? ¿Qué es el agüellamiento? Bueno, acá tenemos algunas imágenes.
Estas dos imágenes más pequeñas que están a la izquierda y al centro son las imágenes de lo que hoy es la maestro Marcelo López al frente de nuestra facultad, ¿sí? En aquel entonces tenía un carril por sentido, estamos hablando de hace pocos años relativamente, y esto es la parte donde está, digamos, ¿cómo explicarlo? Para allá, hacia adelante, tenemos la rotonda que va hacia el centro y en el otro lado la rotonda que va hacia las vías, ¿sí? En aquel sentido. Y esto es el semáforo que está en la zona de los colegios. Bueno, aquí teníamos el inconveniente de mayor tiempo de detenimiento por frenada de vehículos pesados, ómnibus y demás. Y fíjense cómo se nota un excesivo abollamiento y un escurrimiento, ¿sí? Ya de la mezcla en sentido lateral de la calzada. Y aquí a la derecha tenemos tomado desde un vehículo, que este es el borde del vehículo, desde arriba del vehículo, las roderas, ¿sí? El abollamiento de una ruta nacional, ¿sí? De la provincia de Córdoba. Fíjense que a diferencia de este caso no tenemos este escurrimiento excesivo, pero sí se nota bien marcadas las huellas que generan lo que habíamos mencionado de acumulación de agua, efecto hidroplaneo, efecto riel, que es mantener la direccionalidad del vehículo en el sentido o en la posición en la que están el abollamiento. También disminuye las características superficiales de la calzada, con lo cual las distancias de frenado aumentan. Bueno, traen una serie de inconvenientes, por eso son tan necesarios para evitarlas, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las imágenes que les agregué para que pudieran ver en forma física, digamos, estos dos fenómenos de exudación y abollamiento. Vamos a retomar lo que habíamos mencionado del práctico de dosificación, lo que habíamos comenzado, perdón, la semana pasada. Recordando rápidamente, teníamos la granulometría de cada uno de los agregados. En este caso habíamos trabajado con un 619 y un 06. ¿Sí? Aquí en la parte central teníamos la granulometría individual y también teníamos las proporciones en las cuales los íbamos a mezclar, y en función de hacer la cuenta de la cantidad pasante de cada uno de los agregados por el producto del porcentaje interviniente de ese agregado, ¿sí? Obteníamos cuánto aportaba cada uno de estos, en esta fracción, ese agregado, y la suma de ambos era el resultado para esa fracción, ¿sí? De la suma de los dos agregados. Haciendo eso para todas las fracciones, para todos los tamices, obteníamos la curva resultante, que debería estar dentro de los entornos. Ya habíamos mencionado que teníamos el entorno del pliego de condiciones de vialidad nacional, modificado años 2017, años 2019, con algunos complementos de algunos tamices que no lo teníamos o que no figuran, ¿sí? Y otros por experiencia. Una vez obtenido esa curva granulométrica, que ahí lo vemos en forma gráfica, donde la parte central es la curva resultante en verde, ¿sí? Y las dos son, las dos negras, las extremas, son las curvas límites, que nos permiten orientarnos en forma gráfica cómo estamos respecto de los entornos. Debemos estar, obviamente, dentro de los entornos para este tipo de mezcla, que es una mezcla densa continua, ¿sí? Granulometría continua y densa porque no hay una discontinuidad normalmente en la curva. Bien, como habíamos mencionado cómo elaborar o cómo calcular las cantidades intervinientes en una probeta, no vamos a repetirlo esto para no hacerlo tan tedioso, ustedes esto lo van a tener, así que lo pueden repasar, los números son sencillos, y cómo calculábamos para cada uno de esas fracciones, de esos tamaños, la cantidad que intervenía de ese agregado en esa fracción en gramos, ¿sí? Y luego íbamos a construir 4 probetas, porque 3 las compactábamos y una la dejábamos suelta para un ensayo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien, algo habíamos comentado aquí, en donde habíamos mencionado el procedimiento de la dosificación Marshall, que es básicamente lo que hacemos en laboratorio, ¿sí? Así que aquí vamos a ver algunas fotos, en su mayoría, y en la última parte algún pequeño video. ¿Cómo hacíamos para
elaborar los distintos pastones. Aquí hicimos el cálculo, ¿sí? Recuerden, para un porcentaje, ¿sí? Toda esta planilla era para un porcentaje, o sea, el pastón correspondiente al 5,1. Recuerden que al menos íbamos a realizar 3 pastones. Dijimos con 4,7%, por ejemplo, el otro 5,1% y otro un 5,5%, por ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a mostrar el desarrollo de uno. Los otros dos, perdón, se calculan de la misma manera y las imágenes y el procedimiento va a ser lo mismo. Solamente lo que van a cambiar van a ser las cantidades de los agregados que vamos a pesar y obviamente la cantidad de ligante asfáltico también que vamos a pesar para los otros pastones, ¿sí? ¿Por qué hacíamos eso? Recuerden, para construir las curvas de los distintos porcentajes de asfalto respecto a densidad, respecto a vacíos, respecto a fluencia, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno. Bueno, básicamente los agregados, una vez que han estado un determinado tiempo en hornos secados, se los incorpora en este horno que tenemos en el laboratorio, donde tiene la particularidad de tener una pared doble, hueca, donde en un orificio se le incorpora aceite, y en la parte inferior, mediante llama, o en el caso que tenemos nosotros es eléctrico, con resistencias, podemos acondicionar y mantener la temperatura de los agregados, porque le vamos a incorporar la cantidad de asfalto que tenemos, que determinamos en la tablita anterior, le vamos a incorporar la cantidad de asfalto, ¿sí? Y con esta cuchara pequeña, este cucharín, nos vamos a empezar a ayudar para el mezclado, ¿sí? Vamos a mezclar íntimamente los agregados con el ligante asfáltico. Y en ese proceso de mezclado, obviamente que si este horno no tuviese temperatura, tendríamos el inconveniente de que en el proceso de mezclado se va incorporando aire y va perdiendo temperatura la mezcla, ¿sí? Este procedimiento de mezclado lo realizamos hasta que todos los agregados queden cubiertos por el asfalto. ¿Cómo lo determinamos eso? Bueno, es una inspección visual, ya que, por ejemplo, esto sería una situación intermedia donde se observa algunas partes de coloración no negra, o por decirlo de alguna manera blanca, pero no es blanco, ¿sí? En donde se observa que el asfalto no ha pintado, no ha recubierto la superficie de su agregado, con lo cual la mezcla aún no ha terminado. La normativa también establece un tiempo de mezclado, alrededor de 15 minutos, se debe tardar entre que se incorpora el ligante asfáltico y se hace el proceso de mezclado, ¿sí? Esto, repito, está acondicionado a una determinada temperatura, que la temperatura a la cual vamos a realizar la mezcla va a ser la temperatura de mezclado, habiendo sido determinada por el proceso cuando se hizo la determinación de la viscosidad en el ligante asfáltico. Espero que lo recuerden. Construíamos la curva de viscosidad del ligante asfáltico para diferentes temperaturas e ingresábamos con 2 y 3 poas. Recuerden, con 3 poas nos permitía determinar cuál era la temperatura a la cual íbamos a realizar la mezcla. Entonces, lo que en aquellas clases vimos para determinar la temperatura es lo que aplicamos aquí. Esa temperatura fue la que se usa para la elaboración de la mezcla asfáltica. A esa temperatura realizamos. Tenemos un margen, la normativa recomienda mantenerse en el orden de los más o menos 5 grados para la realización de la mezcla, ¿sí? Una vez que tenemos la mezcla elaborada, ¿sí? Vamos a llenar los moldes, ¿sí? Estos son los moldes Marshall, que ahí tenemos una imagen un poco más grande, que creo que lo hemos mencionado, si no lo repetimos, tiene una base, que es una parte como si fuese un plato en la parte inferior, tiene una parte central que se llama molde, que es el molde propiamente dicho, y la parte superficial, perdón, la parte superior es el collari. Introducimos la mezcla dentro de todo este equipo, todo este molde, ¿sí? Se acondiciona la mezcla aquí adentro, esparciéndola, acomodándola, y este molde así completo, ¿sí? Es llevado, obviamente, perdón, el molde está a temperatura, por eso aquí lo tenemos al costado de la estufa, ¿sí? Estos moldes, ¿qué temperatura tienen? La temperatura de mezclado que tenemos en el horno, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando introduzcamos la mezcla dentro del molde,
se encuentre con un molde que está a temperatura, que en el caso que estuviese frío, lo que haría sería enfriar la mezcla. Recuerden que estamos hablando de 1200 gramos, 1300 gramos, es una poca cantidad que haría que la mezcla se enfríe rápidamente. Este molde que está a temperatura, por eso los operarios tienen guantes de temperatura, estos moldes que están a temperatura con la mezcla que también está caliente, es llevado al compactador, ¿sí? Al compactador, y este compactador le aplica 75 golpes por cara. Acá hace la salvedad 50, pero es para otro tipo de mezcla, la que normalmente utilizamos para las mezclas convencionales es 75 golpes por cara. ¿Por qué decimos por cara? Porque una vez que este dispositivo ha levantado el pisón y ha caído 75 veces sobre esta cara, es retirado del pisón, es llevado aquí, se saca el collarín, se levanta el molde, se lo gira, se lo pone nuevamente sobre el plato, quedando en la parte de arriba la cara que no ha recibido los golpes. Se vuelve a colocar el collarín, todo de nuevo es llevado al compactador y se vuelven a aplicar 75 golpes en la otra cara, ¿sí? Espero que se haya entendido el procedimiento. Luego, una vez que tiene las 75 golpes por cara ya dadas, ¿sí? Se procede a dejar enfriar la probeta. Van a encontrar en algunos lados que se suele sumergir en agua, que para poder acelerar el proceso de extracción. Hay algunos, digamos, algunos libros o algunas tendencias de que algunos opinan que sí, otros que no. En definitiva, el procedimiento lo que indica es dejarlas enfriar en aire, repito esto, porque en otros años hemos tenido el inconveniente que para poder observar el paso siguiente, que es el desmoldado, para que ustedes lo puedan observar en el laboratorio, como esto lleva un tiempo, el enfriado, alrededor de 1 hora, sí lo hemos sumergido en agua para que ustedes puedan observarlo. Lo que no significa que ese sea un proceso que esté adecuado o que esté estipulado en la normativa, ¿sí? Se deja enfriar en aire, y una vez que se ha enfriado en aire, es extraído con el desmoldador, que básicamente es esta especie de pórtico, donde tiene una placa, donde la probeta apoya sobre un aro, una perforación que tiene la placa, se coloca un disco metálico en la parte superior y esto es un tornillo que, accionándolo manualmente, el tornillo empuja el aro metálico que está dentro del molde y va empujando como si fuese extrudando la probeta, la va sacando y cae por la parte inferior de esta placa que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos las probetas? Las obtenemos de esa forma que están allí, ¿sí? Que es lo que después vamos a trabajar con estas probetas. Todo este procedimiento lo realizamos tanto para el pastón, que estamos realizando de 5,1%, como también para los otros pastones que di los ejemplos de 4,7, por ejemplo, o de 5,2, ¿sí? Para todos los pastones realizamos estos procesos de calentado, de mezclado, de compactado y de desmoldado, ¿sí? E identificamos las probetas, cada uno con su número. Por ejemplo, el pastón de 4,7 se llamará probeta 1, 2, 3. El pastón de 5,1 se llamará 4, 5, 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos identificando cada una de las probetas. Bien, entonces tenemos las probetas. ¿Y qué hacemos? Bueno, empezamos con las determinaciones volumétricas de las probetas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser a estas probetas medirlas a 120 grados, ¿sí? En 3 puntos, la altura que tienen, ¿sí? Vamos a realizar la medida en 3 puntos de la probeta de la altura, ¿sí? A cada una de las probetas. Y vamos a anotar el diámetro, vamos a anotar el promedio de la altura de cada una de esas probetas, ¿sí? Eso ya lo vamos a retomar, por qué lo hacemos cuando veamos estabilidad. Entonces medimos la altura de las probetas, luego las vamos a pesar en aire. ¿Qué significa que la vamos a pesar en aire? Bueno, sin todo este dispositivo que está aquí, a esta probetita la coloco arriba de la balanza directamente. Es decir, ¿cuál es el peso que tiene la probeta normalmente? Luego vamos a sumergir la probeta durante 1 hora, ¿sí? La vamos a dejar sumergida
y una vez que esté sumergido durante 1 hora, vamos a proceder a hacer este pesado sumergido, ¿sí? Vamos a colocar la probeta dentro de este recipiente que tiene agua, ¿sí? Y vamos a realizar el peso sumergido, es decir, el valor que nos va a arrojar la balanza es el peso sumergido. Luego, con esos dos pesos, peso en aire y el peso sumergido, vamos a hacer la siguiente cuenta, donde el peso en aire en el numerador es el peso de la probeta, el peso de la muestra, dividido la diferencia entre el peso en aire y el peso sumergido, que no es otra cosa que el volumen de la probeta, ¿sí? Ya que la diferencia que tenemos aquí es lo que deja de pesar la probeta luego de haberla sumergido, producto del empuje de abajo hacia arriba, porque esto es agua, y eso es igual al volumen, y por densidad igual a 1 del agua, igual al volumen que tenemos en la probeta, ¿sí? Es un calculito simple y nos da la densidad Marshall. ¿Por qué decimos densidad Marshall? Porque nosotros a esta probeta no le hemos sacado el aire, ¿sí? Adentro, en la masa interna de la probeta, tiene aire. Entonces, es la densidad considerando el aire o los vacíos que tiene la probeta o la mezcla en su masa interior, ¿sí? Bien, así entonces conocimos anteriormente la densidad Marshall. Luego establecemos lo que es, o realizamos, el ensayo Rice. El ensayo Rice lo que se realiza es para conocer, al igual que lo anterior, ¿sí? La densidad Marshall, pero en este caso sin aire, es decir, lo que sería el peso específico de la mezcla, sin considerar los vacíos que tenga la mezcla, ¿sí? ¿Cómo realizamos esto? Aquí tenemos unas fotografías en donde tenemos el Kitasato, que es este frasco de vidrio, ¿sí? Donde se le ha colocado agua hasta un determinado nivel. Ese nivel lo mantenemos constante a través de un tapón con un tubo muy fino en la parte central que tiene una punta en su extremo y tiene una pequeña manguera por donde realizamos un pequeño vacío, ¿sí? Y el agua empieza a ascender y sale. ¿Hasta dónde sale? Hasta la punta, ¿sí? Hasta la punta donde tenemos el tubito este que le mencionaba. Entonces ahí hacemos un enrasado, un calado de este Kitasato. Esta determinación la vamos a hacer con el con el Kitasato lleno con agua, ¿sí? Vamos a tomar el valor, ¿sí? Previamente vamos a tomar una fracción de una muestra y la vamos a pesar, entonces vamos a tener el peso de la muestra, ¿sí? Inicial, vamos a tener el peso de la muestra inicial, el peso del Kitasato con el agua, ¿sí? Vamos a agarrar el agua esta, la vamos a vaciar, vamos a dejar el Kitasato vacío. Esa mezcla, esa muestra de mezcla que hemos pesado recién, la vamos a introducir dentro del Kitasato. El Kitasato ahora ya no tiene agua, lo hemos vaciado. Le vamos a incorporar la mezcla, como les dije. Vamos a colocar una pequeña cantidad de agua que recubra, aquí espero que se observe en esta foto, ahí está la mezcla, una pequeña cantidad de agua que recubre alrededor de 1 pulgada por encima de la muestra, ¿sí? Y a través de una bomba que acciona y genera vacío en otro Kitasato un poco más pequeño, pero que tiene como función transmitir el vacío hacia pero ser trampa de agua en el caso de que alguna gota de agua pase y si no tuviese esta trampa de vacío pasaría la bomba y se nos rompería. Esto es una cuestión nada más de funcionamiento, no hacia el ensayo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, a través del vacío generado por la bomba, succionar el aire, el vacío que tiene la mezcla, ¿sí? Que está suelta. Aquí he cometido un error, me he olvidado de mencionarle, esta muestra que tenemos aquí, ¿sí? Es, si se recuerdan, al principio les había mencionado que teníamos las cantidades de 3 probetas compactadas y una suelta, ¿sí? Entonces, una vez que realizamos la mezcla, vamos a llenar 3 probetas, pero la cantidad que nos va a quedar en el horno nos va a ser una que nos sobre. Esa que nos sobre es la muestra suelta
que tenemos aquí, que la hemos dejado de enfriar y que la hemos movido durante un determinado tiempo para que se enfríe, y esa muestra es la que hemos pesado y la que hemos introducido en este recipiente, ¿sí? Disculpen, eso sería al principio. Luego el procedimiento del pesado de la muestra y introducirlo dentro del Kitasato. Entonces les decía, hemos generado el vacío, esto es alrededor de 15 minutos donde está accionando la bomba, la extracción del aire. Esto se produce unos pequeños movimientos para ayudar y favorecer la salida del aire que está dentro de la mezcla. Y una vez que se ha dado eso, colocamos este recipiente, el Kitasato, sobre una superficie plana, incorporamos agua nuevamente y realizamos un calado. ¿Sí? Realizamos un calado y volvemos a pesar. ¿Sí? Entonces, estos puntos que están aquí son el procedimiento que les he explicado recién. ¿Sí? Entonces, una vez que realizamos todo eso, tenemos que realizar la siguiente cuenta. Tenemos la muestra, que es la que pesamos al principio, ¿sí? La pequeña muestra que pesamos al principio estando disgregada, no compactada, estando fría, suelta, ¿sí? Esta es la muestra. Luego tenemos la muestra donde tenemos el Kitasato enrasado, sin agua, y tenemos el peso de la muestra, ¿sí? Si nosotros introdujésemos la muestra dentro del Kitasato, ¿sí? ¿Qué es lo que, con el Kitasato con líquido? El Kitasato con líquido, introducimos la muestra, el agua saldría, ¿sí? Rebalsaría una cierta cantidad. ¿Esa cantidad qué sería? Sería el volumen, ¿sí? Pero estaríamos cometiendo un error que nos estaría faltando, es sacar el aire, porque este volumen que saldría sería considerando las burbujas de aire o los vacíos que tiene incorporado a la mezcla. Entonces, si le restamos el recipiente con la mezcla ya habiendo sacado el aire, ¿sí? Ahí sí tenemos el volumen de la muestra directamente. Entonces, el peso de la muestra sobre el volumen de la muestra sin los vacíos, tenemos la densidad Rice, o también comúnmente llamado peso específico, o Rice directamente, ¿sí? Esas son las tres designaciones. Bien, espero se haya entendido el procedimiento. Luego, teniendo ese valor de Rice y la densidad Marshall, a través de esta pequeña cuenta Rice menos la densidad Marshall sobre Rice por 100, tenemos la cantidad de vacíos, el porcentaje de vacíos, ¿sí? Recuerden que los vacíos era la cantidad de aire que teníamos en la mezcla, ¿sí? La cantidad de vacíos llenos de asfalto lo vamos a calcular como la densidad Marshall por el porcentaje de asfalto. Esos son los vacíos llenos de asfalto, y los vacíos llenos de asfalto más los vacíos residuales o los vacíos con aire, recuerden que era esta fracción de la probeta, los vacíos y el asfalto directamente, se llamaba vacío del agregado mineral, porque estas dos cosas son las que completaban todos los vacíos del agregado, ¿sí? Y la relación betún-vacíos era el cociente entre los vacíos llenos de asfalto, que es lo que calculamos aquí, los vacíos llenos de asfalto, dividido los vacíos del agregado mineral, ¿sí? Que era un porcentaje. Y eso lo habíamos hablado también en cuanto a la disponibilidad de vacíos respecto a la cantidad de asfalto, que fueron las imágenes de exudación que mostramos. Bien, estas son las determinaciones hasta allí volumétricas, ¿sí? Repito, hemos determinado la densidad Marshall, hemos determinado el peso específico, con ellos nos ha permitido determinar cuáles son los vacíos residuales o vacíos con aire. Luego, entre la densidad Marshall y el porcentaje de asfalto que tiene esa probeta, hemos calculado los vacíos llenos de asfalto. Luego, hemos hecho la suma de los vacíos llenos de asfalto con los vacíos residuales y obtuvimos los vacíos del agregado mineral, y haciendo el cociente entre los vacíos llenos de asfalto y los vacíos del agregado mineral, obtuvimos la relación betún-vacío. Y hasta allí tenemos los parámetros volumétricos del método Marshall. Luego, continuando con los dos últimos parámetros del método Marshall, ya pasando a lo que serían las determinaciones mecánicas, vamos a proceder a determinar la estabilidad de la probeta. Previo a cada probeta se la ha acondicionado en agua durante 1 hora
a 60 grados. ¿Sí? Repito, porque en algunos prácticos han sabido informar que son 15 minutos, 30 minutos, no, es 1 hora la probeta en agua a 60 grados. ¿Por qué estas dos condiciones de agua y 60 grados? Porque la normativa lo determina así en función de considerar aquellas condiciones más críticas o más desfavorables de la mezcla colocada en un tramo, en una ruta. ¿Sí? Luego, estas probetas, que están a 60 grados y sumergidas durante 1 hora, es llevado a estas mordazas, ¿sí? Estas semimordazas, ¿sí? Que son 2 mitades, se coloca la probeta sobre la mordaza inferior, se coloca la mordaza en la parte superior, ¿sí? Y se acciona la prensa, donde ejerce una fuerza, ¿sí? Sobre la probeta, que esa fuerza la vamos a registrar en el dial, que es el que mide la deformación del aro dinamométrico, y teniendo la calibración de este aro nos va a permitir determinar cuál es la carga en la cual esta probeta ha roto, ¿sí? Recuerden ustedes la gráfica que veíamos anteriormente de estabilidad-fluencia, donde aplicábamos a carga hasta un cierto valor donde la probeta no tomaba más carga. ¿Cómo lo vamos a registrar esto? Muy sencillamente, vamos a aplicar la carga, la aguja del dial va a ir registrando una cierta deformación del aro. Cuando esa deformación no suceda más, esta aguja no va a moverse más, va a quedar en un lugar quieto, y en ese momento establecemos que la probeta ya no toma más carga porque este aro dinamométrico no se está deformando. No obstante, la fluencia, que era la deformación diametral de la probeta, sí va a seguir deformándose cuando lleguemos a ese instante anterior. Con lo cual, en el momento en que se observa que la aguja de la estabilidad o del aro no se mueve más, es el momento en el cual registramos la lectura de lo que es la fluencia, ¿sí? Entonces, este procedimiento, como lo he explicado así, se realiza normalmente con 2 operarios. Uno lee un dial y el otro lee el otro, con lo cual le permite realizar en forma coordinada la determinación o la lectura de los dos comparadores o de los 2 diales estos que están aquí. Otro error que suelen cometer también es mencionar que la prensa está acondicionada a 60 grados y quiero que vean, digamos, el tamaño de la prensa y que está en aire. No habría forma de colocarlo en una estufa, ¿sí? Tenemos la prensa está a temperatura ambiente, ¿sí? La prensa está a temperatura ambiente. Lo que está acondicionado a 60 grados es las probetas y las mordazas estas, que son estas 2 partes que estoy marcando, estas 2 semipartes, ¿sí? Que están acondicionadas a 60 grados. El resto está a temperatura ambiente, no la prensa, ¿sí? Por favor. Bueno, esta es otra imagen del equipo de estabilidad y fluencia, es una prensa un poco más nueva, la que tenemos en el laboratorio. Esto ya hemos mencionado lo que es la estabilidad, es la carga máxima, y la fluencia es la deformación diametral en el momento que se nos da la carga máxima. Una vez que tenemos los distintos valores determinados anteriormente, aquí tenemos un ejemplo de una planilla de laboratorio donde trabajamos. La numeración de las probetas, el peso en aire de las probetas, el peso sumergido de las probetas, el volumen como la diferencia de ambos, la densidad de ambos, la lectura que se ha realizado de la estabilidad, es decir, cuántas divisiones hemos leído en el flexímetro del dial, ¿sí? del aro dinamométrico, que nos va a permitir determinar cuál es la carga. Fíjense, acá dice 720 kilos, 721, ¿sí? También cuál es la fluencia, 4 milímetros, de acuerdo a lo que se ha registrado la deformación del acortamiento diametral de la probeta, ¿sí? Bien, a su vez tenemos aquí un factor de corrección. Este factor de corrección que está aquí tiene que ver con la altura de la probeta que yo les mencioné anteriormente. Esa altura la determinamos como un paso previo antes de todo, porque se nos puede humedecer las probetas, el manipuleo, bueno, etcétera, etcétera. Se nos puede, digamos, deformar. Entonces se ha tomado en un primer momento la altura. ¿Para qué tomamos esa altura? Fíjense
que la carga que aplicamos sobre la probeta es una carga diametral, ¿sí? Que está aplicada sobre la altura de la probeta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si esta altura es variable, ¿y por qué sería variable? Y bueno, esta altura sería variable porque el diámetro del molde es constante, pero la cantidad que uno le va incorporando puede variar, ¿sí? El diámetro del molde es constante, pero cuando incorporamos la mezcla dentro del molde, podemos incorporarle alguna cantidad en gramos de más o de menos, moviéndonos en el entorno de los 1100 y los 1300 gramos que le había mencionado la otra vez. Entonces, por eso es que varía o puede variar la altura de la probeta, con lo cual, si una probeta es más alta, tendríamos mayor carga para que llegue a la rotura respecto de otra probeta que tiene menor altura. Con lo cual, la normativa establece que en función de la altura que tenga, se realiza una corrección de la estabilidad con una pequeña planilla muy sencilla que nos da el valor de la altura y al lado nos da un factor de corrección. Fíjense que estos factores son menores a 1, perdón, nos está quedando menos de un minuto, vamos a hacer como siempre, nos desconectamos y nos volvemos a conectar y continuamos.